Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloqueten Creaciones. En este caso vamos a realizar este mandala en forma de flor de 8 puntas. La mayoría de las figuras ya la hemos realizado en mandalas anteriores, así que debería resultar algo sencillo por ahí para algunas personas que ya los han realizado. Está toda realizada en la gama de los rosados. Si tienen alguna duda o cualquier comentario que me quieran dejar, lo pueden hacer aquí debajo. Si no, me pueden buscar en el Facebook como Cloqueten Creaciones, en el Instagram también. Ahí me pueden consultar y me pueden compartir sus trabajos. Siempre es un placer verlos para mí. Sin más vueltas, vamos a comenzar con el video tutorial. Vamos a comenzar con 4 varillas. Estas miden 23 centímetros de largo. Yo les marqué el centro, 11 centímetros y medio. Voy a trabajar primero con 2 de ellas para hacer mi primer bastidor. En este caso yo tengo la lana color negra atada a 2 de las varillas. Las voy a nivelar, llevo el nudo a la marca que hice en el centro y voy a comenzar a dar vueltas sobre ellas. Siempre de forma bien firme y apretada, esta parte sobre todo, porque es lo que le va a dar firmeza a nuestro bastidor. Una vez que hacemos varias vueltas, abrimos las varillas de esta forma y en esta abertura vamos a comenzar a pasar la lana nuevamente. Vamos a hacer primero algunas en el centro y luego nos vamos a dirigir hacia una de las orillas. Luego rotamos el mandala y lo mismo, algunas en el centro y ahora vamos hacia la otra orilla. Enlazamos en una de las varillas y ahora vamos a comenzar a tejer. Vamos a hacer una lazada en cada una de las varillas, siempre hacia la que tengo a la derecha. En esta varilla es que yo inicié, así que acá ya tengo mi primera vuelta. 4 voy a hacer en total. Aquí ya llegué a la segunda vuelta. Bien, tercera vuelta. Se va formando un cuadrado. Muy bien, aquí ya llegué a la cuarta vuelta. Ahora simplemente doy vuelta al mandala, corto la lana, hago un nudo y voy a quitar un poco de excedente. De esta forma obtengo mi primer bastidor de 4 puntas. Voy a realizar exactamente lo mismo con las 2 varillas que había dejado apartadas. Ya tengo los 2 bastidores de 4 puntas. Los voy a montar de esta forma para obtener el bastidor final. En este caso yo ya tengo la lana negra, que es la que voy a utilizar, atada a una de las varillas. La voy a llevar a continuación de la figura que acabamos de realizar. Con la mano izquierda vamos a tratar de sujetar lo más firme que podamos el mandala, sobre todo en esta parte. Y vamos a comenzar a hacer una lazada en cada una de las varillas. Siempre nos vamos a dirigir hacia la que tenemos al lado, hacia la derecha. Vamos a pasar por cada una de ellas. Y con nuestra mano izquierda vamos a tratar de sujetar el bastidor de forma de no tener que hacer demasiados movimientos, ¿sí? Al menos hasta que el bastidor quede firme. Muy bien. Aquí ya estoy llegando al mismo punto donde inicié. Corrijo un poquito y aquí ya completé mi primera vuelta. Voy a hacer 3 vueltas en total y siempre voy a ir corrigiendo el bastidor hasta que ya vea que ha quedado firme. Luego simplemente corto la lana, hago un nudo sobre la varilla para poder cambiar de color. Muy bien, vamos a continuar con el color violeta. Vamos a hacer 3 vueltas en total de la misma forma, yendo de varilla en varilla, formando un círculo. Voy a continuar con este, que es un poquito más claro. 3 vueltas también. Voy a ir haciendo una especie de degradé. Ahora con este rosa viejo es un poquito más grueso. 2 vueltas le voy a dar nada más. Siempre yendo de varilla en varilla, ¿sí? Es el mismo punto. Voy a continuar con este que es un poco más claro y al ser un poco más fino le voy a dar 3 vueltas. Vamos a seguir con este que es el más clarito de todos, 3 vueltas también. Y ahora con el color blanco, que también es un poco más grueso que las demás, voy a hacer una sola vuelta. Muy bien.
concluido nuestro círculo, fíjense que yo del color blanco le di 2 vueltas. Y ahora voy a continuar con el color rosado intenso para la figura que continúa. En este caso yo ya la tengo atada a una de las varillas y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la varilla que está justo enfrente, pasando por detrás del tejido. En esta varilla vamos a hacer 2 lazadas y volvemos nuevamente a la que está enfrente, ¿sí? Donde iniciamos. Hacemos 2 lazadas, ahí tenemos nuestra primera vuelta. Vamos a hacer 3 en total. Así que volvemos a repetir. Muy bien. Aquí ya tendríamos la segunda vuelta. Vamos a hacer una tercera, siempre haciendo 2 lazadas sobre la varilla. Muy bien, 3 vueltas. Ahora vamos a cruzar en diagonal a esta varilla aquí, pasando por atrás del tejido. Hacemos una lazada para arrancar y vamos a trabajar con la que está enfrente de ella. Pasando por atrás, aquí vamos a hacer 2 lazadas, volvemos a la que está enfrente, 2 lazadas y ahí tenemos la primera vuelta. Vamos a hacer 3 como hicimos en la varilla anterior. Volvemos a repetir. Aquí tenemos 2 vueltas. Vamos a hacer una más. Muy bien. Ahí tenemos la tercera vuelta. Ya concluimos con esta varilla. Luego pasamos a esta otra. Y ahora cruzamos en diagonal para trabajar con la que está justo enfrente de ella. Una vez que hacemos las 3 vueltas como hicimos en las anteriores, cruzamos en diagonal y hacemos la varilla que nos estaría faltando. Siempre vamos a hacer 3 vueltas en cada varilla y 2 lazadas cada vez que pasemos sobre ella. Muy bien, ven aquí se asoman estas pequeñas puntas color fucsia intenso. Ahora voy a seguir con el color negro. En este caso yo ya la tengo atada. Separé un poco de lana y en el otro extremo coloqué la aguja lanera. Muy bien, vamos a ingresar la aguja aquí donde comienza el círculo negro. La pasamos hacia atrás y la vamos a volver a pasar hacia adelante donde termina ese círculo negro, ¿sí? Y vamos a pasar la aguja por el lado izquierdo de la lana que estamos utilizando para trabajar. Allí vamos a hacer la lazada. Esto es para comenzar a formar los pétalos de la flor. Vemos que esté bien centrado y enlazamos en la varilla que continúa haciendo solo una lazada. Volvemos a repetir, ¿ven? Solo vamos a tomar la franja color negra del círculo, así que pasamos hacia atrás y para pasar hacia adelante lo hacemos por debajo del círculo negro del lado izquierdo de la lana que estamos trabajando. Centramos la lazada, presionamos un poco y enlazamos en la varilla que continúa. De esta forma vamos a completar toda la vuelta. Muy bien, ya concluí con esta primera parte para iniciar los pétalos. Vamos a continuar con la lana negra y vamos a enlazar en estos laterales. Vamos a pasar la aguja de esta forma, ¿sí? Sobre este lateral para hacer la lazada y el nudo lo vamos a llevar más o menos a mitad de camino. Vamos a presionar un poco, sostenemos con la mano izquierda y hacemos una lazada de la misma forma sobre este lateral. El nudo lo vamos a llevar a la misma altura que hicimos el anterior. Presionamos un poco y acá ven que se juntan los laterales que vendrían a ser los pétalos. Vamos a hacer una lazada sobre la varilla que continúa y volvemos a repetir. Vamos a hacer 2 lazadas, una de cada lado del lateral. El nudo vamos a llevarlo más o menos a mitad de camino. ¿Sí? Sujetamos con la mano izquierda. Hacemos otra lazada aquí en el lateral derecho. Presionamos un poco. Y bueno, este me ha quedado un poco bajo. Así que simplemente voy a aflojar un poco los nudos para corregir la altura. Ahí está. Vuelvo a posicionar. Presiono un poco.
Ahora ajusto este otro punto al mismo nivel. Ahí está. Y enlazo en la varilla que continúa. De esta forma voy a repetir hasta completar toda la vuelta. Todas las puntas rosadas, luego las voy a ir descubriendo con ayuda de la aguja y estirando un poco las lanas hacia arriba. Bien, ya concluí con esta primera vuelta para enlazar los pétalos. Ven, yo aquí estiré un poquito hacia arriba la lana y fui descubriendo las puntas color rosado intenso. Y ahora vamos a hacer otra vuelta más. De la misma forma, enlazando en los laterales del pétalo. Y vamos a dejar, ven, una pequeña separación con respecto al nudo anterior, ¿sí? De la vuelta que acabamos de terminar. Hacemos una lazada aquí del lado derecho. Presionamos un poco, enlazamos en la varilla. De esta forma vamos a completar toda esta segunda vuelta y vamos a realizar 2 vueltas más para completar 4 en total. Bien, aquí ya terminé las 4 vueltas enlazando en los laterales y ven cómo se van curvando esas primeras líneas rectas, dando la sensación de pétalos. Aquí se pueden ver que han quedado todas separadas, ha quedado una pequeña distancia entre cada una de ellas. Ahora vamos a continuar con la figura. Tengo atada ya la lana color violeta y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir siempre hacia la varilla al lado, pero vamos a realizar un rulo en esta parte del pétalo. Así que más o menos voy a sacar la cuenta. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que sería para una sola vuelta. Yo voy a hacer 2. Así que voy a agregar 8 segmentos más. Y como tengo ese pequeño rulo, me va a comer un poco más de lana, así que voy a poner algunas vueltitas. Corto la lana, siempre dejando un pequeño excedente. En este extremo voy a enhebrar la aguja lanera para trabajar de forma más cómoda. Recuerden que también pueden ayudarse con la aguja de crochet o simplemente lo pueden hacer con sus manos. Hay muchas formas de sacar un cálculo rápido de cuánta lana vamos a utilizar. Siempre tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer en ese momento. Me gustaría que me comenten qué técnica utilizan ustedes. Yo he mostrado varias en distintos videos, pero me gustaría saber qué opinan al respecto. Así que espero ver los comentarios aquí debajo. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Va a quedar un rulo, así que vamos a pasar la aguja hacia atrás por este espacio que tenemos aquí, que nos ha quedado entre la punta rosa intenso y el negro. Posicionamos la lana y vamos a pasar la aguja nuevamente hacia arriba, pero por este otro espacio de aquí, como si fuera un espejo. Posicionamos y ahora enlazamos en la varilla que continúa, en este caso haciendo 2 lazadas. Vamos a volver a repetir, pasamos hacia atrás por este espacio de aquí. Ahora pasamos la aguja hacia arriba como si fuera un espejo, por este espacio. Posicionamos la lana y hacemos 2 lazadas en la varilla esta que continúa. De esta forma vamos a completar toda la vuelta. Muy bien, aquí les quiero mostrar, yo ya terminé la primera vuelta, voy a iniciar la segunda, pero esto tiene un pequeño grado de dificultad. Cuando empecemos a pasar estas lanas que continúan hacia atrás, van a tender a montarse sobre la que ya pusimos, ¿sí? Así que es fundamental ayudarnos con la mano izquierda, sostener la lana una vez que esté posicionada y recién ahí continuar con el tejido. De este lado ven que va quedando del lado izquierdo. Aquí voy a hacer las 2 lazadas. Y de este lado la línea nos tiene que quedar del lado derecho, ¿sí? Como siempre mirando hacia el centro. Bien, la voy a poner a continuación de esta primera línea. Ahora se ve sencillo, pero cuando coloquen más vueltas van a tener más tendencia a montarse todavía, ¿sí? Esto después yo les voy a dar una técnica ahora al finalizar para que queden fijas y que no se muevan en este momento y en un futuro.
Muy bien, ya concluí con las dos vueltas color violeta. Ven, me quedan de esta forma. Ahora voy a seguir con esta misma figura. Voy a ir colocando los demás colores siguiendo el mismo patrón. En este caso voy a continuar con este color violeta. Voy a hacer dos vueltas, lo mismo que hice con el color violeta. Ahora voy a continuar con el rosado intenso. En este caso voy a hacer solo una vuelta. Es para darle un detalle. Así va quedando la figura, la punta del pétalo. Y ahora yo les quiero mostrar, porque aquí ya ven que no hay mucho espacio para pasar. Vamos a continuar con la lana blanca. ¿Sí? Yo corté un poco de lana del ovillo y tengo la aguja lanera en el otro extremo. Y ahora vamos a pasar directamente hacia atrás. Sobre estas dos líneas blancas que forman parte del círculo, la voy a pasar hacia atrás, del lado izquierdo, aquí de la línea negra, siempre ayudándome con la mano izquierda para que vaya manteniendo la figura. ¿Sí? Vamos corrigiendo ahí y la paso hacia adelante por el mismo nivel, ¿sí? Arriba de estas dos líneas blancas. Esta cruzada me va a quedar justo atrás de la lana negra, solo que bueno, esto es para poder pasarla y facilitarlo. Hacemos dos lazadas en la varilla como veníamos haciendo con las anteriores y volvemos a repetir. ¿Sí? En este caso la pasamos hacia atrás por la lana blanca, la volvemos hacia adelante por el otro costado. ¿Sí? Aquí se pueden ir moviendo, pero ahora yo les voy a mostrar la técnica para que queden fijas. De esta forma voy a completar toda la vuelta. Muy bien, ya concluí con la vuelta color blanca. En este caso, una vez que terminé todas las vueltas de esta figura que fuimos haciendo este recorrido, simplemente con un poco de cola vinílica, que ese es el gran truco, del lado de atrás las acomodo bien cada una de las lanas y le pongo un poquito. Ven qué firme que queda, las puedo mover y quedan bien una al ladito de la otra. Ahora vamos a continuar con el color negro. Esto es simplemente para darle un contorno, así que voy a enlazar aquí y luego voy a cruzar acá para ir a la varilla que continúa. Teniendo más o menos el diseño de esta figura, como voy a hacer una sola vuelta, retiro un poco de lana. En este extremo enhebro la aguja lanera y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar la aguja de arriba hacia abajo por esta primera línea que nos encontramos color negra. Traemos la aguja nuevamente hacia adelante, pasándola entre las dos hebras. Y el nudo lo llevamos bien pegado al pétalo, ¿sí? Para que le dé ese reborde. Ahora cruzamos hacia el otro pétalo, haciendo la misma puntada, ¿sí? De la misma forma, y llevamos este nudo pegado al pétalo que está a la derecha. Aquí vamos a hacer una sola lazada solamente sobre la varilla y de esta forma le vamos a ir dando contorno a los pétalos de la flor. Muy bien, ya concluimos con esta parte de la figura. Ven que quedó toda la flor contorneada de negro. Ahora yo tengo ya la lana blanca atada a una de las varillas. Vamos a continuar con la siguiente figura. Lo primero que vamos a hacer es una vuelta en círculo, yendo de varilla en varilla. Y esto nos va a servir, esta línea, como guía para la figura que vamos a hacer a continuación. En este caso vamos a tejer desde esta guía hacia esta que está enfrente. Así que digamos que aquí tenemos un segmento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos. Ahí tendríamos para dar una vuelta en promedio, pero yo le voy a dar dos vueltas con este color, así que voy a contar unos 8 segmentos más y le voy a agregar un par más porque vamos a hacer un pequeño desvío que por ahí no estamos contemplando. Corto la lana, ¿sí? Voy a enhebrar
En el otro extremo la aguja lanera. Muy bien. Bueno, acá se me aflojó, así que vamos a tensionar un poco para que después cuando teja no me quede esta parte toda torcida. Ahí está. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la primera lazada aquí en la guía del lado derecho de la varilla. La vamos a pasar de esta forma como venimos haciendo las demás. El nudo lo vamos a llevar pegado a la varilla de inicio, ¿sí? A la que está a la izquierda. Y acá vamos a pasar la lana hacia atrás del tejido para no intervenir la flor que acabamos de hacer. La volvemos a pasar hacia adelante justo por el mismo espacio que está enfrente. ¿Sí? Muy bien. De esta forma esquivamos la flor. Vamos a hacer una lazada pegada a la varilla que está a la izquierda, ¿sí? Aquí sobre esta guía. Muy bien. Giramos y aquí vamos a hacer una, dos lazadas. Y ahora es como volver a comenzar. Simplemente hacemos una lazada sobre esta guía, ¿sí? Llevamos el nudo hacia la varilla que está a la izquierda, pasamos la aguja hacia atrás por este espacio y por el espacio que está justo enfrente la pasamos hacia arriba nuevamente, ¿sí? De esta forma esquivamos la flor. Llevamos la lana pegada a la varilla que está a la izquierda, hacemos una lazada sobre la guía y aquí enlazamos nuevamente haciendo dos lazadas sobre esta varilla. Y aquí es como volver a comenzar. Fíjense que el patrón se repite. De esta forma vamos a concluir toda la vuelta. Muy bien. Yo hice dos vueltas con el color blanco. Vamos a repetir exactamente el mismo patrón con este color, pero en vez de hacer dos lazadas sobre la varilla, vamos a hacer solo una. Eso es por el espacio que tengo. Si quieren hacer el mandala más largo, pueden agregar ustedes dos lazadas y la figura le queda un poco más estirada. Voy a hacer 4 vueltas en total. Muy bien, voy a seguir con este color rosado. Voy a hacer 2 vueltas. Voy a seguir con este otro. También estamos haciendo un degradé. 2 vueltas más. Ahora voy a continuar con el rosado intenso. Voy a hacer una sola vuelta. Es para darle solo el detalle. Voy a seguir con el color violeta. 2 vueltas en este caso. Y con el color negro, para darle un poco de profundidad, una sola vuelta. Muy bien, de esta forma ya tenemos la segunda línea de pétalos. Ven, aquí se puede notar bien el dibujo. Ven cómo fuimos cruzando. Es un sinfín cuando damos toda la vuelta. Ven, pasamos por cada una de las varillas hasta llegar aquí al inicio. Esa es la figura que acabamos de realizar. Ahora vamos a continuar con la que sigue. A mí acá en las puntas me están sobrando 2 centímetros, así que yo le marqué el centro, 1 centímetro en cada una de las varillas. Para mí es muy poco, estoy muy jugada con el mandala, pero estaría bueno si llegaron a esta parte primero que hagan el mandala un poquito más largo, incluso de esa forma le pueden entrar también las 2 lazadas en cada varilla en las otras figuras, así las figuras quedan un poco más estilizadas. Muy bien, yo voy a continuar con el color blanco, aquí ya la acabo de atar. Voy a ir a la varilla que está enfrente, pasando por atrás del mandala, y voy a forrar esta primer parte de la varilla, el primer centímetro que marqué, y ahora voy a bajar nuevamente. Cruzo a la varilla que está enfrente y vuelvo a repetir. Voy a forrar la varilla, este centímetro que marqué, vuelvo a bajar y ahora voy a pasar directamente a la que está en diagonal, ¿sí? Aquí, para poder forrar esta varilla, ¿sí? Luego voy a ir hacia la que está enfrente, también voy a forrar esa, voy a pasar a la que está en diagonal
y de esa forma voy a continuar hasta haber forrado todas las varillas hasta ese primer centímetro que marqué. Muy bien, ya tengo todas las varillas forradas a 1 centímetro. Aquí yo tengo la lana negra atada. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la varilla que está al lado, pero vamos a tejer aquí abajo. Ahora aquí arriba. Luego aquí viene a continuación del pétalo. ¿Sí? Ahora aquí arriba. Aquí abajo. ¿Sí? Aquí arriba me refiero justo donde termina el tejido blanco. Y aquí abajo nuevamente. Aquí ya tengo mi primer vuelta con esta figura. Con el color negro vamos a hacer solo una vuelta, así que simplemente corto la lana, hago un nudo para poder cambiar el color, quito el excedente y yo tengo muy poquito espacio acá, una pena, estaría bueno que haya sido un poquito más grande el mandala, pero ustedes lo pueden hacer eso en sus casas y corregirlo. Vamos a seguir con la misma figura. Con el color violeta en este caso le voy a hacer una sola vuelta también, siguiendo el mismo patrón que acabo de hacer con el color negro. Voy a repetir con este color una vuelta también. Ahora voy a ir con el rosado intenso, 2 vueltas le voy a hacer en este caso. Y ahora voy a usar los mismos colores pero a la inversa. Voy a volver a colocar una vuelta de este. Ahora voy a hacer con el color violeta una vuelta más. Y por último una vuelta con el color negro. De esta forma ya tengo el inicio de esta figura, que es la que bordea nuestra flor. Ven que aquí ya no tengo espacio, pero sí me quedó el espacio de abajo. Y lo mismo en esta parte, tengo el espacio de abajo ocupado, pero arriba me faltó el tejido. Voy a usar estos mismos colores y en el mismo orden. Tengo la lana negra atada en esta punta y voy a ir hacia la varilla de al lado, pero voy a tejer en la parte de abajo. En este caso voy a necesitar cortar la lana porque aquí voy a pasar por arriba de la figura que acabamos de hacer recién para poder enlazar aquí abajo en la varilla. ¿Sí? Acá voy a hacer una lazada. Y ahora para ir a la varilla de al lado, en esta parte voy a pasar la lana por abajo del tejido. ¿Sí? Ahí enlazo en la varilla aquí arriba. Y de esta forma es que voy a ir realizando esta vuelta y todas las demás. ¿Sí? Primero por arriba del tejido para enlazar en la varilla aquí abajo. Aquí voy a enlazar bien pegado al pétalo. Es la misma figura que hicimos recién. ¿Sí? Le hago una lazada. Y ahora para enlazar en la varilla que continúa, paso la aguja por atrás del tejido que ya realizamos. Enlazo en la varilla hasta que continúa. Y de esta forma, como les dije, voy a completar esta vuelta y voy a repetir con los demás colores que utilicé recién. Muy bien, de esta forma ha quedado concluido el mandala. Es una flor, simplemente es muy bonito, muy delicado, todos los tonos de los rosados y los violetas. Espero que les guste, que quieran hacerlo, compártanmelo por favor, déjenme algún comentario si tienen alguna duda o lo que fuere. Me ayuda muchísimo a crecer. Si se suscriben, dan un like, esa sería una buena forma de apoyar este proyecto para poder generar más contenido. Espero que disfruten hacerlo, que eso es lo más importante de todo. Y bueno, les agradezco infinitamente por haberme acompañado hasta acá y los veo en el próximo episodio.